¿Te has preguntado cómo está constituido un contactor? ¿En qué aplicaciones y equipos lo podemos encontrar? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Y cómo armar un arranque y paro? Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Pedro Limón y el día de hoy vamos a hablar sobre los contactores. Vamos a tocar los temas de cómo está constituido un contactor, qué aplicaciones tiene, los equipos en donde los podemos encontrar y armar un ejemplo con un arranque y paro para el contactor. ¡Comenzamos! El contactor es un elemento electromecánico que tiene como finalidad la apertura y cierre de un circuito eléctrico de forma repetida. Es decir, cada que energicemos la bobina, una de estas bobinas, el contactor cerrará sus contactos principales para energizar las líneas de carga. Existen contactores con diferentes características que se acoplan a las necesidades de nuestra aplicación. Todos los contactores están constituidos de la misma manera, es decir, cuentan con contactos principales, un contacto auxiliar y una bobina. Cuentan con su armadura, la cual nos indica cuando están cerrados o abiertos los contactos, un núcleo interno que es el que se cierra al momento de energizar la bobina y un resorte, el cual permite a los contactos regresar a su posición original. Para energizar un contactor utilizaremos el circuito de arranque y paro. Para más información del circuito de arranque y paro puedes visitar el video en este enlace. Una vez que ya tengamos armado nuestro circuito de arranque y paro, utilizaremos el grupo de segundos contactos del relevador para energizar la bobina del contactor. Cuando la bobina del contactor se energice, el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor energizará un indicador luminoso. Este indicador luminoso nos ayudará como señal de que el contactor está activado. Pasamos a armar. El circuito que vemos a continuación es el circuito de arranque y paro. Para cualquier duda de las conexiones puedes acudir a nuestro video aquí arriba. A este circuito de arranque y paro le vamos a agregar un contactor. Podemos observar que su bobina está en A1 y A2 y sus contactos de entrada van a ser L1, L2 y L3 indicados con el borne 1, 3 y 5. Sus bornes de salida o los contactos principales van a ser la T1, T2 y T3 o el borne 2, borne 4 y borne 6. Nuestro contacto auxiliar a donde vamos a conectar nuestro indicador luminoso va a ser el borne 13 y borne 14. A nuestro relevador le vamos a conectar al borne con el número 21 la alimentación de 24 volts o nuestro positivo, y a su borne número 24 lo vamos a conectar al borne A1 de la bobina del contactor. Una vez que hemos conectado nuestro borne A1 del contactor, pasaremos a conectar el borne A2 con un cable azul a nuestro negativo del circuito. Ahora que hemos conectado nuestro borne A2 del contactor, pasaremos a conectar la señal positiva al borne 13 de nuestro contacto auxiliar y del borne 14 lo conectaremos al borne X1 de nuestro indicador luminoso. Una vez que hemos conectado nuestro borne X1 del indicador luminoso, procedemos a conectar el borne X2 a nuestra señal negativa y con esto finalizaremos el circuito. Con nuestro circuito finalmente armado podemos hacer una prueba. Al presionar el pulsador se deberá de activar el relevador, que energizará a su vez a la bobina del contactor y el contactor energizará nuestro indicador luminoso. Como podemos ver, el contactor hizo un ruido más grande que el del relevador, indicando que sus contactos principales han hecho contacto. Al momento de parar, la armadura vuelve a su estado inicial y así es como tenemos un arranque y paro de un contactor. Para hacer una demostración más visual, conectaremos ahora una carga, es decir, un motor. Una vez que hayamos conectado nuestra alimentación
a los contactos principales del contactor, en este caso L1, L2 y L3, también conectaremos los cables de nuestra carga, que son T1, T2 y T3. Debemos de recordar que la función principal de un contactor es energizar y desenergizar un circuito múltiples veces. Pasamos a probar. Al momento de oprimir el pulsador verde, podemos ver cómo nuestro indicador rojo señala que el contactor está activado y el motor se está moviendo. Al momento de presionar nuestro pulsador rojo, nuestro indicador se apaga y el motor deja de moverse. En los contactores existen elementos adicionales con los cuales puedes agregar contactos auxiliares para las necesidades de tu sistema. En este ejemplo podemos ver cómo al momento de conectar el contacto adicional y activar la armadura, se pueden cerrar todos los contactos, tanto los principales como los auxiliares. Ahora pasaremos a ver un ejemplo práctico con la carga del motor. Hemos modificado nuestro circuito de arranque y paro. ¿De qué manera? Cambiando nuestro contactor. El contactor que hemos agregado ahora tiene un dispositivo adicional de contactos auxiliares. Como podemos ver, al contacto normalmente abierto irá el indicador de color azul y al contacto normalmente cerrado irá el indicador de color rojo. Cuando el indicador de color rojo esté iluminado, significa que el motor está apagado, y cuando el indicador de color azul se ilumine, indicará que el motor está en marcha. Hagamos la prueba. Como podemos ver, al presionar el pulsador de color verde, el motor se puso en marcha y nuestro indicador de color azul se iluminó. Al momento de presionar nuestro pulsador de color rojo, este se apaga, indicando que el contactor está apagado y desenergizado. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.